Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mateo Comero Chacón. Soy estudiante de diseño industrial y esto es para la materia de ciencias aplicadas 1. Hoy voy a hablar de los tipos de esfuerzos que existen para poder crear un producto o una estructura. Entonces, primero voy a empezar hablando de esfuerzos. Esfuerzos se define como una interacción entre dos cuerpos. Es una cantidad física vectorial que se describe mediante los conceptos intuitivos de empujar y jalar. Desde el punto de vista de la dinámica, cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, el efecto que tiene dicha fuerza es darle al cuerpo una aceleración y por lo tanto cambiar el estado de reposo o de movimiento uniforme que tenía el cuerpo antes de la aplicación de la fuerza. El esfuerzo es la resistencia que ofrece un área unitaria del material del que está hecho un miembro para una carga aplicada externa. Entonces podemos notar que esfuerzo es fuerza sobre área. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un esfuerzo normal. Em, Esfuerzo y deformación uniaxial. En esta otra imagen podemos ver esfuerzo y deformación biaxial. Y ya en la última podemos ver el esfuerzo y la deformación triaxial. Entonces, al construir una estructura se necesita tanto un diseño adecuado como unos elementos que sean capaces de soportar las fuerzas, cargas y acciones a las que va a ser este elemento sometido. Los tipos de esfuerzos que deben soportar los diferentes elementos de la estructura pues son muy importantes, ya que con esto podemos medir qué material nos puede servir o qué dimensiones podemos tratar. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero es tracción. Entonces tracción hace que se separen entre sí las distancias, las distintas partículas que componen una pieza, tendiendo a alargarla. Entonces, en el cálculo estructuralmente en ingeniería se denomina tracción al esfuerzo interno al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentidos opuestos y tienden a estirarlo. Entonces, bueno, acá podemos ver en la primera imagen lo que sucedería si jaláramos un elemento de un extremo con una fuerza en un sentido contrario al otro extremo. ¿Y qué sucedería? Entonces podemos ver que en el centro se empieza a alargar la pieza. Ya en la imagen de abajo vemos pues ya como un ejemplo más claro que pasa normalmente. Bueno, ya en este ejemplo es un ejemplo cotidiano, el cual lo podemos encontrar cuando se cuelga de una cadena una lámpara y pues ya la cadena queda sometida al esfuerzo de tracción, teniendo a aumentar su longitud. Pasamos al esfuerzo de compresión. Bueno, el esfuerzo de compresión hace que se aproximen las diferentes partículas de un material, tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos. Entonces, el esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, características porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. Entonces, acá podemos ver en la primera imagen cómo sería normalmente el cilindro y después de la flecha azul vemos cómo queda después de ser sometido al esfuerzo de compresión. Ya en la otra imagen vemos pues ya con más volumen la pieza comprimida y el cilindro que está normal. Ya un eje cotidiano, como lo mostré antes, es cuando nos sentamos en una silla, la cual las patas quedan sometidas a un esfuerzo de compresión, con lo que tiende a disminuir su altura. Seguido vemos el esfuerzo de flexión, el cual es una combinación de compresión y de tracción, mientras que las fibras
superiores de la pieza sometidas a un esfuerzo de flexión se alargan, las inferiores se acortan. Entonces en ingeniería se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. Los términos alargados se aplican cuando una dimensión es dominante frente a las otras, o sea, cuando el extremo más largo predomina frente a los del lado. Eh, un caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar principalmente por flexión. Igualmente, en los conceptos de flexión se extienden a elementos estructurales superficiales como placas y láminas. Entonces también acá tenemos varios ejemplos de cuando torcemos una regla o ya en otro caso una superficie como una lámina, el cual lo sometemos a una fuerza y queda como un esfuerzo de flexión. Entonces también al saltar de la tabla de un trampolín de una piscina, la tabla se flexiona, entonces lo estamos sometiendo al esfuerzo de flexión. También se deforma donde cuelgan la ropa en los percheros, o sea, la vara donde se cuelgan los ganchos también quedaría sometida a un esfuerzo de flexión. Ya un ejemplo más claro y más cotidiano es la estantería de los libros. Entonces vemos en la primera imagen hay pocos libros, en la segunda ya hay más y en la tercera ya está lleno de libros. Entonces vemos cómo se empieza a deformar la tabla por el esfuerzo de flexión. El siguiente esfuerzo es el esfuerzo de torsión. Entonces, bueno, las fuerzas de torsión son las que hacen que una pieza tienda a retorcerse sobre su eje central. Están sometidos al esfuerzo de torsión los ejes, las manivelas y los cigüeñales. Entonces acá vemos dos prismas, el cual vemos que en cada extremo están siendo manipuladas por un esfuerzo en diferente dirección y ahí causamos el esfuerzo de torsión. Ya un ejemplo más cotidiano sería un trapero, donde el cual a la hora de exprimirlo estamos logrando una torsión para que pueda soltar todo su líquido. Y ya el último esfuerzo sería el cizallamiento o cortadura. Entonces es el esfuerzo de corte, el esfuerzo cortante, el esfuerzo de cizalla o de cortadura. Se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares a la pieza, haciendo que las partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse las unas sobre las otras. Al cortar, bueno, es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico, como por ejemplo una viga o un pilar. Entonces acá vemos como un prisma también, el cual podría ser parte de una estructura, está sometido al esfuerzo de corte, y con la flecha azul ya nos muestran cómo sería o cómo quedaría sometido al esfuerzo de corte, cómo sería el final del esfuerzo de corte. Al cortar con unas tijeras un papel, estamos provocando que unas partículas tiendan a deslizarse sobre las otras. Los puntos sobre los que apoyan las vigas están sometidos a cizallamiento. Entonces este ya sería un ejemplo de cizallamiento. Bueno, eso fue todo. Ojalá les haya quedado claro los 5 elementos, los 5 esfuerzos a los cuales se tienen que someter mediante fuerzas. Eso es muy importante a la hora de elegir, de poder diseñar un objeto o poder crear una estructura, ya que el material nos va a ayudar a prevenir algún desastre, ya sea por alguno de los 5 esfuerzos. En los materiales podemos ver qué tan resistente es y podemos ver si va a resistir la fuerza a la que le estamos sometiendo. También a la hora de que nos den un material específico, podemos
elegir las dimensiones para que con ese material también nos pueda soportar la fuerza al cual vamos a hacer, al cual vamos a estar sometidos con el esfuerzo. Eso era todo. Espero esté muy completo. Les agradezco su atención. Hasta luego.